Bueno, diría yo que desde pequeño era un niño y ya nos gustaba. Resulta que mi padre trabajó siempre en el espectáculo. Entonces teníamos entrada libre a ver todo. Yo recuerdo haber visto a Virginia Fábregas, a La Montoya, gentes así muy importantes dentro del teatro en México. Y entonces aquí era un teatro reducido, el Teatro de Degollado. Había uno, lo que es en la avenida, de una familia de la Yarán, y carpas. Matilde Palú, por ejemplo, era de carpa, y ahí se ponía cerca del Parque Morelos, etcétera, etcétera, etcétera. Estos son mis inicios teatrales. Y lo que yo veía en el cine o en el teatro, lo quería reproducir en la casa. Y mis hermanos me hicieron caso, de tal forma que íbamos de compañía de casa en casa y llevábamos ropa, llevábamos todo para hacer cambios. Esa fue mi iniciación teatral. Yo recuerdo mi primera obra, una obra de Emma Godoy, Caín el hombre. Eso fue hace como 55 años. Sí, estaba muy joven. Después, más o menos en los años 54, fue lo de Pedro Calderón de la Barca, La vida es sueño, que son lo que recuerdo como mis principios. Eso fue en la Ciudad de México. Regreso a Guadalajara y entonces pues no había aquí mayor movimiento teatral. Había uno donde trabajaba Rosa María Signoret, que todavía vive, y era la primera actriz, y muy buena, por cierto. Y yo no recuerdo otro grupo, otra cosa. Entonces fue mi inquietud de seguir haciendo teatro. Lo hice con Chekhov en la sociedad, ¿cómo se llama? México-Americana, que tienen un club, una cosa así. Y ahí presentamos esto. Por ahí tengo fotografías. Después ya con la inquietud se fundó el Teatro Ariel. El Teatro Ariel fue fruto de Tufik Marón, que fue el que su obra, El Justo, fue la primera obra que se puso en el Teatro Ariel. El Teatro Ariel era muy pequeño, sin embargo tuve la dicha de que se acercara gente muy importante, ¿verdad? Por ejemplo, Pepita Envil nos visitaba, la compañía de don Fernando Soler, no me acuerdo quiénes fueron, porque no quiero decir mentiras, pero fueron a ese teatrito que era de 22 asientos, no tenía mayores amplitudes. Sin embargo, pues se ponían sillas extras o lo que sea cuando se llenaba. De ahí empezó también una generación de actores, porque dirigía Luis Manuel Portilla. Este nombre es muy importante dentro de la historia del teatro en Jalisco, porque él formó una generación, porque aquí el teatro se ha hecho así, por generaciones. Por ejemplo, la generación de Estela Inda, que es muy importante, la generación de Rafael Sandoval, muy importante, las generaciones ahora nuevas de diferentes directores que tienen su grupo, que enseñan y entonces llevan y sale una nueva generación. Bueno, depende, la gente no es tonta, la gente sabe perfectamente. Si les ofrecíamos calidad, teatro de calidad, nos seguían. Y si cada grupo tenía su propio público también, lo seguían. Y había otros no, que les gustaba el teatro y donde hubiera calidad.
Y entonces sí ellos distinguían, ay no, esas son unas porquerías, y otras decían, no, qué bien hecho está esto. No teníamos apoyo de ninguna clase. Nosotros pintábamos las paredes, hacíamos las escenografías, pagábamos nuestro vestuario, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sí fue un teatro pues ideal porque, por ejemplo, tanto el Ariel como Máscaras y Sumaya no se cobraba. Era teatro libre, todo el mundo iba sin, y a pesar de que teníamos gastos de luz, de agua, de todo eso teníamos que pagar. Me acordé en este momento de la importancia también que tuvo en mi vida porque me dirigió Félix Vargas. Félix Vargas es esto un monstruo dentro de lo que es el teatro en Jalisco. Es un señor que dedicó su vida, su talento y su dinero para el teatro. Y entonces sí enseñaba, él se adelantó a la época actual. Fue muy criticado al principio, cuando empezaba a poner sus obras y sus locuras según la gente, y después vimos que es el teatro actual, exactamente como Félix Vargas lo hacía.